Cristo en el Calvario ya venció. Mis pecados por su sangre perdonó. Ahora soy libre de la cruel condenación. Desde que Cristo de mis pecados me limpió. En el Calvario la batalla Él ganó y al infierno para siempre derrotó. Y en el madero de la cruz Él padeció y con su sangre vida eterna Él me dio. Desde que Cristo en el Calvario ya venció, la miseria de mi vida sucumbió y en las riquezas de su gloria vivo ya, y en lugares celestiales me sentó. Y en el Calvario la batalla Él ganó y al infierno para siempre derrotó. Y en el madero de la cruz Él padeció y con su sangre vida eterna Él me dio. Ahora en Cristo todo mi ser ya libre es. Ya no hay temores ni tristezas para mí. Yo vivo en Cristo y el morir ganancia es. Desde que Cristo es el dueño de mi ser. Y en el Calvario la batalla Él ganó y al infierno para siempre derrotó. Y en el madero de la cruz Él padeció y con su sangre vida eterna Él me dio. Capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia, versículos 18 y 19 dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero que cierre sus ojos unos segundos y le pida al Señor que Él hable a su vida. Padre eterno, en el nombre de Jesús,
venimos a ti, Señor, pidiéndote que nos hables, nos instruyas, nos fortalezcas a través de tu palabra, Señor. Permite, oh Dios, que tu nombre sea glorificado. Usa este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu nombre. En tus manos está mi vida. Bendice a aquellas gentes en los diferentes lugares de la tierra, Señor, donde quiera que van a escuchar esta palabra, en esta hora y también en diferido. Todo el que escuche esta palabra pueda glorificar tu nombre, acercarse a ti. Gracias. Atamos todo poder de las tinieblas, todo lo que quiera estorbar la exposición, la transmisión y el correr de esta palabra bendita por diferentes partes de la tierra. Todo lo que quiera oponerse sea atado, sea reprendido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo nos cubre en esta hora. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano, alabando al Señor. Gloria a su nombre por siempre. Nos alegramos que el Señor nos dé este privilegio, esta oportunidad, y que podamos estar acá adorando, bendiciendo al Señor y escuchando su voz. Quiero hablarles acerca de la grandeza de la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Hay mucho que decir de la sangre de Cristo en cuanto a su grandeza, su poder, en cuanto a la redención y también al golpe mortal que a través de la sangre del Cordero recibió el infierno. El infierno fue derrotado y vencido por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un poder extraordinario. Satanás no resiste, no puede admitir que se mencione ese nombre poderoso. Recuerdo un testimonio de una persona que estaba descarriada y lo reclutaron, se unió al satanismo y se volvió satanista, y estaban en un rito satánico, un grupo de instrumentos de Satanás. Y en el momento que se puso difícil la situación, la presión, a este hombre se le salió esa palabra de adentro: hay poder en la sangre de Cristo. Y esa noche lo iban a sacrificar, a matar por haber dicho esa palabra.
porque está terminantemente prohibido dentro de los seguidores de Satanás, directos, que le hacen culto al infierno, al diablo, que el Señor lo reprenda. Está prohibido terminantemente. Eso no puede mencionarse, porque allí se disolvió la reunión solamente por esa palabra. Cada vez que nosotros hacemos uso de la sangre de Cristo con reverencia, con respeto, con apego a la palabra, suceden cosas que no las podemos explicar porque no las vemos. Pero en lo invisible suceden muchas cosas. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Los espíritus inmundos, las fuerzas del mal, la opresión de donde venga, sea el satanismo, de las brujas, de los hechiceros, de donde dependa, son disueltos, son golpeados. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y en cuanto a la redención, pues es la fuente única que pudo redimirnos de la maldición del pecado, que pudo hacer remisión de nuestras iniquidades y que el pecado nuestro fue traspuesto, fue llevado a la persona del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí en la cruz hubo un momento terrible para este hombre que nunca dejó de ser Dios, pero como hombre estaba muriendo sobre una cruz para poder redimir al hombre, al mundo, porque la salvación está abierta para el mundo, para todo el que quiere. Todo aquel que reconoce su pecado y reconoce a Cristo puede ser salvo en cualquier parte de la tierra. Pero hubo un momento cuando el peso del pecado de la humanidad cayó sobre el Señor y fue ocultado como una nube oscura, negra, que ocultó los ojos del Padre eterno. Y por eso exclamó allí en el madero: Padre, ¿por qué me has desamparado? Como diciendo, esta es la hora más difícil y más crucial de mi vida y me has dejado solo. Y es que el pecado de una vez hace una división entre Dios y el hombre. El pecado no es un juego. Puede ser la mentira, la trampa, el engaño, la falsedad, la brujería. Pueden ser muchas cosas, hermano, que se constituyen y que están constituidos como pecado, como maldad. Cuando el hombre, el ser humano, peca, se establece una tremenda división entre el hombre y Dios. Poder en el nombre de Jesús. Y esa división hace que la persona no pueda tener acceso a la presencia de Dios. Acá está escrito, y se lo leo para los que no lo conocen, el capítulo 59 del profeta Isaías dice aquí: no se ha cortado la mano de Jehová
para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Nótelo bien. Isaías 59:2. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso ocurrió allí en el Calvario. El pecado suyo y el mío, el pecado de la humanidad, vino sobre la persona del Señor en esa hora, y fue una nube negra que separó los ojos del Padre eterno, un Dios santo, santo y santo. A su nombre sea la gloria. Lo separó, lo ocultó. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Tiene un poder extraordinario. El Señor dijo al pueblo de Israel: aunque te laves con lejía, aunque pongas jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mis ojos. Y no importa cualquier cosa que podamos hacer para quitar el pecado, no se va a quitar. Porque el pecado se quita a través de la sangre de Cristo. Es la única que limpia el alma del hombre de toda maldad, de todo pecado. Por eso es que Satanás lo sabe, que el Señor lo reprenda y le da una ira horrible que alguien haga mención de esa sangre poderosa. Aleluya. Note que cuando se está orando por alguna persona poseída de demonios, puede repetir todo lo que quiera, pero cuando usted le dice: diga que la sangre de Cristo tiene poder, se le cierra la boca. Ahí se trancó, y ahí usted se da cuenta que está poseído de demonios esa persona, porque no la puede pronunciar, porque es un arma contraria al adversario. Poder en el nombre de Jesús. Hay mucho que decir de la sangre de Cristo, pero allí en el Calvario, con esa sangre fue que le propinó al enemigo, al que tenía el imperio de la muerte, el imperio de la destrucción, del infierno, tenía las llaves de la muerte, del infierno, tenía el poder, era el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, el que mandaba, el que gobernaba, tenía un imperio, pero con esa sangre preciosa de Cristo le dio un golpe que lo derrotó para siempre. Por eso el canto que estamos cantando, el coro dice: en el Calvario la batalla Él ganó. Y al infierno para siempre derrotó, porque así es. Eso es claro. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendita la sangre de Cristo. Dice la palabra que leímos: sabiendo que fuiste rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esa vana manera de vivir recibimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, de generación por generación, de siglo tras siglo. Las tradiciones, las celebraciones paganas, eso ha venido desde tiempos inmemorables, hermano, porque la gente se ha dedicado a celebrarle imaginariamente a lo que no sabe, a lo que se imaginan, y a ser dioses de toda clase, de todo color y de todo tamaño. Y eso lo recibimos. ¿Qué recibimos? Recibimos la vana manera de vivir. Una manera vana. Vano es que no tiene fruto, que no tiene esencia, que no sirve. Y mire que fuimos nosotros rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Nadie nos compró con plata, con oro, con piedras preciosas o con dinero en efectivo. Nadie puede comprar la salvación. Nadie puede pagar para ser salvo. Poder en el nombre de Jesús. ¿Con qué fuimos nosotros rescatados? El verso 19 dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A Dios sea la gloria. Fuimos rescatados con una sangre preciosa, no de cualquier cordero, de un cordero escogido, sin mancha, sin contaminación. Porque los corderos que se llevaban al sacrificio eran pasados por los ojos de los ministros de culto y no podía ser ni tuerto, ni ciego, ni cojo. No le podía faltar una parte de su cuerpo porque era incompleto. Y todos esos corderos estaban tipológicamente señalando como con una flecha, mostrando al cordero verdadero, al cordero eterno. Todos los demás murieron y desaparecieron, pero aquella sangre y aquellos corderos señalaban a uno que iba a morir una sola vez, que es el Cordero eterno. A su nombre sea la gloria. Con esa sangre preciosa fuimos nosotros rescatados. Gloria al Señor para siempre. El Señor en el Antiguo Testamento por los profetas fue visto precisamente como un cordero. Siempre se hablaba de un cordero que iba a ser diferente a los demás. Y todas las características, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 7, habla de ese cordero y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Note esto: una verdadera oveja
un cordero, porque tenía un límite para ser cordero, un límite de tiempo. No era corderos de 10 años, eran corderos con una edad limitada y eran corderos perfectos, que por lo menos los ojos de las personas que los revisaban daban un dictamen de perfección en ese cordero, de lo contrario no servía. Por eso cuando Abel fue a presentar su ofrenda a Dios, no buscó cualquier cosa. Y eso en el tiempo de Abel todavía no se ejercitaban o se hacían los sacrificios que la ley vino a establecer posteriormente. Sin embargo, dice que Caín llevó del fruto de la tierra y desagradó a Dios, porque lo que es toda ofrenda que se presentaba tenía que tener una tipología señalizando al cordero, a la sangre de Cristo. No se podía llevar cualquier sangre, ni cualquier tipo de cordero. Y cuando Abel sintió en su corazón presentarse a Dios, no se presentó con plátanos ni maíz, se presentó con un cordero. Y dice que lo escogió entre los primogénitos de sus ovejas. Entre los primogénitos quiere decir que de entre los primogénitos, de lo mejor que tenía, lo escogió en medio de todos y llevó una ofrenda a través de un cordero que era una ofrenda especial. Cuando Dios vio la ofrenda, vio a su hijo representado en ese cordero. Por eso cuando vamos a hacer algo que sea para representar al Señor, no podemos hacerlo de cualquier manera. Tiene que ser apegado a su palabra, apegado a lo que Él ha establecido en las Escrituras. Gloria a su nombre para siempre. Y ese cordero agradó a Dios. Y Dios se agradó y se desagradó de lo que Caín había llevado. Poder en el nombre de Jesús. Y aquí el profeta Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero. Gloria a Dios. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, porque un cordero no se trasquilaba, no tenía tampoco la suficiente lana para quitarle, porque estaba tierno. Todas esas características son simbolismos que hablan de la perfección, de lo correcto, de lo perfecto, de lo puro. Por eso dice como oveja, porque la oveja sí tenía lana para trasquilarlo, para quitarlo. Alabado sea Dios. Y también la oveja, por el tamaño, por su edad, podía defenderse, podía hacer relajo, brincar, hacer resistencia. Pero la característica del Señor fue enmudecer como cordero y como oveja delante de los trasquiladores. Le empezaron a quitar la lana y no hizo resistencia. Le quitaron la vida,
y no hizo resistencia. Y gloria a Dios, porque se entregó. Él nadie lo hubiera podido ni tocar, mucho menos matar, pero Él se entregó voluntariamente por nosotros y fue a la cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Puede bendecir al Señor, hermano, con alegría. Aleluya. Qué precioso, hermano. Y el capítulo 1 del Evangelio, Juan capítulo 1, gloria al Señor, dice esta palabra en el verso 29 también, hablando de Juan, dando estas características de quién era ese cordero. ¿Quién era? Gloria a Dios. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este hombre, él no conocía personalmente a Jesús, no lo había visto, pero vivía una vida en el Espíritu, una vida de consagración, y tan pronto lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, el verso 36 dice que después lo volvieron a ver y volvió a decir delante de los discípulos de él. El verso 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y mire la reacción. El verso 37 dice: y le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Nota algo, que eran los discípulos de Juan. Pero en el momento que Juan dice: ese es el Cordero, ahí está. Él es el Cordero de Dios. Entonces dicen: entonces nosotros estamos siguiendo una doctrina diferente. Estamos siguiendo a Juan. Y aunque Juan predicaba el arrepentimiento, pero no podía predicar la redención, porque todavía el Cordero no había sido sacrificado. Pero cuando él le dice: ahí está el Cordero de Dios, y entonces el uno le dice al otro: vámonos de aquí, porque uno debe estar donde esté la redención. El verdadero cristianismo se basa en la redención. Porque si no hay remisión, porque si no hay derramamiento de sangre, no habrá remisión de pecado. Si no hubiera habido sacrificio de Cristo como Cordero, vana sería entonces nuestra predicación y nuestra fe, y vano sería estar aquí con la boca tapada. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Pero Él es el Cordero. Y ellos, especialmente este hombre, recibe esa revelación divina y lo identifica claramente, no como un hombre, sino como un Cordero. Tremendo, tremendo, porque él
es como estar diciendo, por ahí está caminando el cordero que van a sacrificar. Por ahí está caminando, por ahí anda el cordero que van a llevar al sacrificio. La gente se quedaba pensando, este está loco. ¿A dónde lo van a sacrificar? ¿Y cómo van a sacrificar una persona diciendo que es un cordero? Porque no lo podían entender. Pero sí era el cordero de Dios. Sí fue el cordero de Dios. A su nombre sea la gloria por siempre. Por tal razón, hermano, unos pocos ejemplos de los muchos que hay en el libro de Éxodo, el capítulo 12, hay algo que nos abre el camino y nos da más luz sobre lo que estamos haciendo y escuchando, lo que estamos enseñando a través de la palabra y escuchando, porque la palabra tiene que ser un alimento, y aparte de un alimento del alma, debe llenar todo nuestro ser. Nuestro ser se llena cuando entendemos la palabra de Dios, cuando entendemos el propósito de las Escrituras. El verso 21 del capítulo 12 del libro de Éxodo dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Eso también habla o hablaba del cordero, hablaba del sacrificio de Cristo. Y dice el verso 22: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo los egipcios, y cuando vea, ¿qué cosa? La sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso alguien me preguntaba en una ocasión: bueno, ¿y ustedes ese cuento que dicen, cúbreme con la sangre de Cristo, eso no está escrito, eso no hay versículos que lo digan? No los hay. Pero tenemos el Espíritu de Dios. Y entendemos que si la sangre de un cordero, literalmente hablando, de un animal que fue sacrificado, y esa sangre puesta en recipientes y luego con un lebrillo, con una brocha, le pasaron al dintel de la puerta de la casa de esa familia y le echaron a los postes. Y cuando pasó el destructor y vio la sangre, pasó de largo. Eso era la sangre de una oveja, de un ovejo tierno. Pero
Nosotros no nos cubrimos con la sangre de una oveja, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y por eso es que al diablo le duele, y no solamente le duele, lo ofende, lo pone a correr, lo derrotó y será derrotado siempre. Porque cuando habla el libro de Apocalipsis de los que vencieron, dice: vencieron por el testimonio de ellos y por la sangre de Cristo. Eso no lo puede soportar Satanás. El Señor lo reprenda. Porque si somos de Cristo, somos de Él, la sangre está sobre nosotros. Y usted puede llegar a donde llegue y pasar por donde pase, y tal vez, o no tal vez, sino que pasa desapercibido. Pero de los espíritus inmundos no se escapa de que lo vean. Los poderes satánicos no se escapa de que lo vean. Los brujos saben cuando se encuentran a un cristiano. Mejor dan vuelta para otra parte. Y yo les conté en una ocasión que íbamos por allá por un parque y que estaban todos un círculo y había un supuesto brujo que sí tenía que ser brujo porque nos detectó y estaba con una culebra ahí haciendo sus marufias, sus embelecos, y tenía entretenidos, hermano, a un montón de gente, todos mirando a qué horas la culebra esa mordía al brujo. Íbamos con otros 2 hermanos a evangelizar por allá y yo le dije: ¿sabe una cosa? ¿Quiere usted ver al brujo ese trabado? Parémonos allí en el círculo y quedémonos quietos para que vea usted la reacción. Por supuesto, eso no se debe hacer. Porque se está uno metiendo en la casa, en el lugar del diablo. Pues allá ellos. Pero para probarle. Y cuando nos paramos, empezó y no podía hacer las marufias que estaba haciendo. Y la culebra se puso como furiosa. Y entonces se hizo a un lado y dijo: aquí hay unos hombres y ustedes saben a quién me refiero. Váyanse, que están en mi lugar. Y aquí estoy yo haciendo mi trabajo. Ustedes van a hacer otro trabajo. Sigan su camino. No interrumpan. Nosotros no habíamos dicho nada absolutamente. Solo la presencia de la sangre de Cristo sobre nosotros ya trabó al brujo, ya no podía hacer su brujería, sus mentiras, sus trampas. Porque así es. Y usted puede pasar, puede ir en un autobús, puede estar en un centro comercial y por donde pase lo detectan los poderes invisibles. Y dice el diablo: ahí va un enemigo, porque somos enemigos. El infierno es nuestro enemigo, pero las puertas del infierno no prevalecerán. No puede, el enemigo no puede. Intenta y lucha y batalla, pero el que está cubierto con esa sangre preciosa será librado y será detectado por las fuerzas del mal. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y como aquel otro brujo que fue al cementerio porque le gustaba comer trozos de cadáver cuando enterraban a alguien, para coger más poder, más fuerza,
porque la brujería y el satanismo va creciendo, su fuerza, su poder, mediante sea más perverso, más peor, en cuanto a sacrificios humanos. Por eso es que se toman en bebida la sangre de los gatos, de los perros, de las gallinas, y cuando logran sacarle la sangre a un ser humano y bebérsela, reciben poder, más fuerza de las tinieblas. Y también muchos de estos llegan a los cementerios y donde han enterrado una persona reciente, buscan cómo quitarle pedazos para comérselo y recibir más fuerza. Pero cuando ese día iba a quitarle un trozo a una señora que habían enterrado a un cadáver, el diablo le dijo: cuidado con ese, cuidado con esa persona que hay ahí, no me pertenece, no se le acerque. Y era un cadáver. Era un cadáver. Si los huesos del profeta Eliseo tenían unción, los huesos suyos, el día que nos entierren en una tumba, en un nicho, en la tierra, donde sea, ese día el diablo dice: por ahí ni pase. Por ahí no puede pasar el diablo y no puede hacer lo que quiere, porque la sangre del Cordero de Dios está sobre nosotros. No solamente mientras vivimos. El que muere en Cristo está sellado allí, hermano. Satanás no puede hacer con el cuerpo lo que quiere. El que muere en Cristo. Ahora, el que muere en el diablo, pues el diablo hace lo que quiere. Pero el que pertenece a Cristo queda allí en reserva. Su cuerpo se desaparece, pero un día esa alma que está en el paraíso escuchará la voz del sonar de la trompeta y volverá. Y allí se levantará ya con un cuerpo glorificado, inmortalizado. Pero mientras ese cuerpo esté de un cristiano, las fuerzas del mal tienen que respetarlo. Y si lo respetan ya muerto, cuanto más lo tienen que respetar vivo. Vivo. Porque dice el capítulo 10, verso 19 de Lucas: y os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa fuerza, ese poder que está en un verdadero cristiano, no mengua mientras éste no peque. Si se mantiene en pureza, en santidad, en limpieza, es un instrumento poderoso en contra del infierno eterno. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Vino la destrucción en Egipto, pero ningún destructor pudo tocar la casa de aquellos donde estaba la sangre del Cordero. Y eso que era una representación de la verdadera sangre. Gloria a Dios para siempre. Y entonces, en el libro de Hebreos, que es un libro precioso, hermano, porque hace una manifestación muy poderosa y profunda de la redención, del propósito eterno de Dios
Hebreos capítulo 9 dice esta palabra en el verso 11 al 12 lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos o de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor entró al lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote cada año. Él entró al lugar santísimo, no de este tabernáculo, no de esta creación. Entró al lugar santísimo en los cielos, y no entró con sangre de ovejas, ni de corderos, ni de machos cabríos, sino entró con su propia sangre. Alabado su nombre por siempre. El versículo 18, seguimos leyendo de este mismo capítulo 9, y dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto fue instituido con sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro. Escuche esto. Y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Me llama mucho la atención cómo la sangre de aquellos machos cabríos era sacada para rociar los utensilios del tabernáculo. Y el mismo libro de la ley, los mismos pergaminos, todo lo que entraba allí era purificado. No como ahora, que los templos tienen que ser purificados con cloro y con un montón de desinfectantes por las plagas en las que nos ha tocado vivir en este tiempo. Era para purificar directamente el pecado. Y casi todo, dice Moisés, era purificado con la sangre. La sangre tenía el poder, la autoridad, y donde se aplicaba el destructor, las fuerzas del mal no podían tener acceso. Y todo eso era una sombra que estaba señalando la sangre del Cordero. Por eso cuando alguien sirve a Dios y vive en una casa
e invoca el nombre del Señor y su sangre preciosa, allí, hermano, hay una protección extraordinariamente poderosa. Aleluya. Poderoso es Dios. Y el verso 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Está notando eso? Era necesario que todas esas cosas fueran sacrificadas y santificadas por la sangre, con esos sacrificios, purificado. Pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. Está hablando del único sacrificio que quitó los demás sacrificios que se hacían por el pecado del hombre. Porque no hay una cuenta total de los millones de ovejas, de machos cabríos, de toros, de sangre que se derramó en tantos años de peregrinación del pueblo de Israel, haciendo sacrificios para quitar el pecado. Y el pecado continuaba. Solamente se aplacaba la ira de Dios cuando se sacrificaba un cordero por el pecado de una familia o de una persona. Pero el pecado continuaba, porque no es la sangre de los toros ni de las ovejas, es la sangre de Cristo, del verdadero cordero. Alabado sea Dios.